Igual 181 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Numerosos estudios de Tony Stark han demostrado que la gente común simplemente no puede comer la carne de los monstruos de la zona de erosión. Los elementos erosivos y la energía caótica, entre otros contaminantes que contiene, matarían a una persona común de un solo bocado. La tía Mana parecía claramente una persona común y corriente, sin signos de erosión en su cuerpo. Peter estaba seguro de ello porque su traje de araña contaba con un sistema integrado de detección y alarma de energía de erosión de alta sensibilidad. Si realmente hubiera alguna anomalía en la tía Mana, incluso una mínima, el traje habría dado la alarma hacía mucho tiempo. Por eso, Peter no creyó lo que dijo Lin Ji. No tengo motivos para mentirte. Lin Ji notó la desconfianza de Peter y dijo casualmente. Si no me crees, puedes ir a verlo tú mismo durante la cena. O podrías revisar el refrigerador de tu tía Mana. Creo que encontrarás una sorpresa. Había bastantes trozos de carne cruda en el frigorífico. La tía Mana de Peter no podría terminarlos en una sola comida. Peter guardó silencio un buen rato antes de levantarse del suelo. Todavía no lo creo. Lo comprobaré yo mismo. Lo siento, señor Lin Ji, tengo que ir a prepararme para mis clases de la tarde. La voz de Peter era un poco baja, claramente de mal humor. Lin Ji agitó su mano con indiferencia, indicándole que hiciera lo que quisiera. Ya había puesto el anzuelo. Dada la personalidad de Peter, sin duda encontraría la manera de comprobar la veracidad de sus palabras. Aunque Peter sabía que la probabilidad era pequeña, si algo así realmente ocurriera, no sería bueno para los humanos en las zonas normales. Peter abandonó la azotea con el corazón apesadumbrado, dejando a Lin Ji atrás sonriendo en silencio. El escudo de su pecho se curvó. La araña pequeña está a punto de ser tan engañada por ti que no sabe dónde está el norte. Lin Ji negó con la cabeza. ¿Qué tonterías dices? Mentí. El escudo se quedó atónito un momento y luego cambió de tema. Tengo curiosidad, ¿por qué no tomaste un par de fotos y le mostraste las pruebas a Peter? Además, ¿por qué no fuiste directamente con Tony? No tiene más autoridad. Lin Ji rió entre dientes. ¿De dónde sacas tanta curiosidad a diario? No lo entiendes. Para Tony, actualmente soy un residente ilegal galáctico. Deja que la araña lo investigue por sí misma, les da más credibilidad. Claro, ese no es el punto clave. Lo importante es que dejar ir a la araña me ahorra problemas. ¿Qué significaba para la tía Mana comer monstruos de la zona de erosión? Significaba que probablemente ya había sido erosionada. Al operar en una zona normal, un cuerpo erosionado se debilitaba y se descomponía gradualmente, y comer monstruos de la zona de erosión la ayudaba a estabilizar su forma física. De esta manera, todo tenía sentido. Entonces surgió otra pregunta. ¿Por qué una persona erosionada permanecería en la zona normal? ¿Sería porque no podía abandonar su estilo de vida anterior? Lin Ji no lo creía. Se inclinó más hacia otra suposición. La tía Mana tenía otro propósito. Además, probablemente no era un caso aislado. Debería haber más parecidos como la tía Mana. Estos seres vivían originalmente en la zona normal y se erosionaron en secreto, o se infiltraron sigilosamente desde la zona de erosión para tramar algo. Les dejaría investigarlo. Cualquier descubrimiento de la pequeña araña, sin duda lo compartiría con Tony Stark, poniendo el problema frente a él. Lin Ji, como fuente original de información, también entraría en su campo de visión con relativa fluidez. Por supuesto, no estaba descartado que Tony ya hubiera descubierto alguna anomalía. Además, había una cosa que Lin Ji no esperaba. Sus darían la bienvenida primero no a Tony, sino a otra persona. Hay un invitado en la puerta. Le recordó el escudo. En su sistema sensorial, un objeto a gran velocidad volaba hacia ellos desde lo alto. Lin Ji también lo vio, por supuesto. Entre los huecos de las nubes, un traje de Iron Man con una silueta claramente femenina se dirigió hacia él, dejando una estela de fuego con un objetivo claro. El diseño del traje era, naturalmente, el estilo habitual de Tony Stark, pero también algo diferente. En algunos detalles, era un poco más suave, como si incorporaba la estética de otra persona. Carecía de un poco de fuerza bruta, pero aportaba un toque de elegancia. El traje de Iron Man femenino claramente venía a por él. Lin Ji presentó que no sería Pepper. La probabilidad era muy baja.
Entonces, entrecerrando los ojos, su visión de supervisión atravesó la placa frontal. Lin Ji vio el rostro de una joven. Piel clara, nariz prominente y cabello castaño oscuro sujeto con fuerza por el casco. ¿Era ese, el Morgan adulto? Mientras pensaba, el débil rugido de los propulsores entró en su rango de audición. El traje de Iron Man descendió rápidamente del cielo y aterrizó en el tejado del edificio de enseñanza. Sonido metálico. La carátula se abrió. Definitivamente era Morgan, de unos 20 años. Sus rasgos aún mostraban vagos rastros de su infancia, pero la infantilidad se había desvanecido por completo. ¿Qué le dijiste a Peter? La voz del Morgan adulto era ligeramente fría y transmitía una fuerte sensación de cautela. No es linda, pensó Lin Ji. No tenía nada de esa ternura tierna y esponjosa que tenía de pequeña. Solo me estoy haciendo amigo de Peter, ¿qué pasa? Lin Ji agitó su mano con una expresión inocente, como si preguntara cuál era el problema. Morgan no retrajo el traje, entrecerró los ojos mientras observaba a Lin Ji de la cabeza a los pies. Sin información de identidad, apareció repentinamente ayer en la órbita geosincrónica de la Tierra. ¿Quién es usted? O mejor dicho, ¿de qué raza del planeta eres? No recuerdo ninguna raza alienígena cuyas características físicas coincidan tan perfectamente con las de los humanos. ¿O quizás posees alguna habilidad para el camuflaje? Te aconsejo que digas la verdad, porque se trata de ti y de tu situación futura. Todos los sistemas de control de fuego del traje de Morgan se activaron, apuntando a Lin Ji. Sus palabras estaban cargadas de una gran amenaza. TSK y Lin Ji dejó escapar un chasquido desdeñoso con la lengua, luego puso una expresión desconsolada y suspiró exageradamente. Ay, nunca pensé que el Morgan del pasado se volvería tan feo. ¿Cómo puedes usar ese tono conmigo? ¿Y apuntándome con un arma tan aterradora? Mientras hablaba, Lin Ji incluso extendió los brazos e hizo un gesto tranquilizador, como si sostuviera a un niño pequeño y lo meciera suavemente. ¿Sabes? Cuando eras pequeño, incluso te abracé. Morgan. Una oleada de ira sin nombre surgió y el rostro de Morgan se sonrojó ligeramente por el calor. Este bastardo frente a ella estaba coqueteando con ella. Ella no es la protagonista femenina. De hecho, quiero escribir esto sin una protagonista femenina. Deja de decir tonterías. ¿Quién eres exactamente? La voz de Morgan se alzó al dar un paso al frente y levantar el brazo. Su repulsor se ilumina con un resplandor blanco brillante. Claramente, ella había sido provocada por la única frase de Lin Ji. Oye, no te emociones, no te emociones. Soy una auténtica terrícola, ¿no te das cuenta? Lin Ji se rindió mientras iba ganando. Y no estaba diciendo tonterías. Mira, ¿no eras tú de pequeño? Lin Ji sacó su teléfono y mostró una foto. En la foto aparecía una niña de unos 3 o 4 años con un vestido abullonado. Tenía la cara y las manos manchadas de crema, y lloraba a gritos ante un pastel destrozado en el suelo, con un llanto tan fuerte que se le había salido una burbuja de moco. Mientras tanto, Lin Ji estaba en cuclillas detrás de ella, haciendo un gesto de paz gracioso hacia la cámara. Morgan vio la foto claramente y se quedó en silencio. Pero pronto, se burló. He vivido en las tierras desoladas desde que era niña, y mi infancia no fue tan emocionante. ¿Crees que una foto de quién sabe dónde puede engañarme? A pesar de sus palabras, la mirada de Morgan se ensombreció. Pudo ver que la niña de la foto era casi idéntica a ella de joven, sin mencionar la silueta de la persona en la esquina, que se parecía exactamente a su padre, Tony Stark. Por un momento, todo tipo de conjeturas sobre Lin Ji inundaron su mente. Ah, ¿sí? ¿En serio? Entonces parece que no eres la Morgan nativa de este universo. Lin Ji arqueó una ceja mientras guardaba su teléfono. No esperaba que la infancia de este Morgan fuera tan diferente. Con razón había un toque de espíritu heroico en su frente. Parecía ser producto de su crianza. Soy yo quien te lo pregunta. La sensación de Morgan se contrajo ligeramente, pero su corazón no pudo evitar estremecerse de nuevo. La persona frente a ella parecía saber mucho, pero eso no le impidió querer dispararle una ráfaga a ese tipo despreocupado, de no ser por las advertencias de Jarvis que resonaban constantemente en sus oídos. La reacción energética del objetivo es demasiado alta y excede los límites del sensor. La fuerza física del objetivo presenta anomalías significativas. Los escáneres convencionales no pueden penetrar la superficie. El análisis indica que el objetivo es altamente amenazante.
Se recomienda una estrategia de contacto cautelosa. Combinando con las imágenes de Lin Ji flotando en órbita sincrónica anteriormente, era evidente que la persona frente a ella probablemente tenía una fuerza de combate al menos comparable a la de esos monstruos veteranos de la zona de erosión. Evitar una pelea si era posible era la mejor solución. Lin Ji no sabía qué estaba pensando. Si lo supiera, habría fruncido el ceño. Ya que ella sospechaba, pero aún así se atrevía a apuntarle con su cañón, ¿debería elogiarla por su valentía? Está bien, tu pregunta, tu pregunta. Lin Ji agitó la mano con una mirada de impotencia. No podía mostrar espíritu de lucha ni ira. Aunque la Morgan que tenía ante él hubiera crecido, seguía siendo Morgan. Aunque provenía de otro universo, a los ojos de Lin Ji, seguía siendo aquella Morgan infantil. En ese momento, la forma en que la miraba no era diferente a la de una niña en plena rabieta. Esa mirada hizo que Morgan se sintiera infeliz, muy infeliz, pero no había nada que pudiera hacer. Adelante, ¿qué quieres preguntar? Lin Ji volvió a sentarse, luciendo completamente desprevenido. Morgan reprimió su enojo y repitió su pregunta anterior. ¿Quién eres tú? Lin Ji abrió una hamburguesa. No sabía quiénes eran esos menús, pero 5 hamburguesas en un solo menú le sentaban bastante bien. ¡Ay, qué mala memoria tienes, niña! Respondió Lin Ji mientras masticaba. ¿No te lo dije? Soy una auténtica estrella azul. Se tragó la hamburguesa y de repente pensó en algo. Tomó otra hamburguesa con queso intacta y señaló a Morgan. ¿Quieres una hamburguesa? Una hamburguesa con queso, la favorita de tu padre. Ah, espera, dijiste que creciste en las tierras desoladas. ¿Qué clase de lugar es ese? ¿Tienen hamburguesas con queso allí? Morgan cerró los ojos de golpe y respiró profundamente para calmarse. Unos segundos después, abrió los ojos. La luz de su repulsor se atenuó y bajó el brazo. Ahora lo veía. Esa persona simplemente estaba jugando con ella. ¿Acaso creía que no podía percibir que la miraba como si fuera una niña malcriada? En ese caso utilizaría un enfoque diferente. Si la vía difícil no funcionaba, intentaría la vía suave. La hostilidad y la cautela en los ojos de Morgan se desvanecieron como la marea, no, más bien, estaban profundamente ocultas. Al menos, Lin Ji podía notarlas. La expresión fría de su rostro se suavizó, e incluso logró esbozar una ligera mueca. ¿Estaba sonriendo? Aunque era un poco exagerado, al menos ya no parecía tan agresivo. Una vista simple, ahora parecía una joven algo testaruda pero razonablemente sensata, muy distinta a la mujer de voluntad de hierro que estaba lista para luchar en cualquier momento hace un momento. Comeré. Aún cautelosa, Morgan se sentó a poca distancia de Lin Yi, sin quitarse el traje. Esto realmente sorprendió a Lin Yi, pero lo entendió de inmediato y no pudo evitar reír suavemente. Cambiando de táctica. Pero su actuación fue terrible. Esa sonrisa era tan falsa. Sin embargo, esto también hizo que Lin Ji suspirara por dentro. Desde ese breve contacto inicial, se dio cuenta de que la infancia de Morgan no había sido fácil. Ni siquiera era capaz de sonreír con naturalidad. ¿Las tierras desoladas, eh? Se preguntó de qué universo provenían ella y el otro Tony Stark. Toma. Lin Ji le entregó la hamburguesa. Desde luego, no le importaba compartir una hamburguesa con queso con un niño. Morgan tomó la hamburguesa con queso, pero no la comió inmediatamente. En cambio, la miró con la mirada perdida por unos instantes. No fue hasta que el análisis de Jarvis, que no presentaba anomalías, llegó a través de su auricular que se atrevió a darle un mordisco. Comió muy despacio. Lin Ji ya había terminado 2 más cuando ella apenas terminó este. Se preguntó si estaría ganando tiempo para pensar en una estrategia. Solo después de terminar toda la hamburguesa, Morgan miró a Lin Ji con una sonrisa forzada. La hamburguesa se acabó. ¿Ahora, puedes decirme quién eres realmente? Lin Ji la miró y una vez más juzgó que su actuación era terrible. Su campo de biofuerza despejó un espacio limpio detrás de él, y Lin Ji se acostó, mirando hacia el cielo. Ya dije que soy de la estrella azul. ¿Por qué no me crees? Lin Ji suspiró con un dejo de impotencia en la voz. Luego, antes de que Morgan pudiera estallar, añadió lentamente. Es solo que no soy de este universo, pero en esencia, no hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿Universo paralelo? Morgan se quedó atónita por un momento. Ciertamente no era ajena a este concepto.
Ella y su padre, Tony Stark, provenían de otro universo paralelo. La voz de Jarvis también se escucha a través del auricular. Veracidad de las palabras. 67,131%. 67.131. ¿Qué número tan preciso? Jarvis, ¿cómo lo calculaste? Linji frunció el labios y habló de arrepentimiento. Morgan se sobresaltó e inconscientemente exclamó. ¿Puedes oírlo? Tonterías. La voz de Jarvis es tan fuerte, ¿cómo no pude oírla? Linji puso los ojos en blanco. Morgan se quedó callado. No era la audición que una persona normal debería tener, pero, a la vez, parecía bastante normal que perteneciera a la persona que tenía delante. Frente a este hombre, era como si muchas ventajas e información tecnológica convencional simplemente no existían. No habló, y Linji no agregó nada más. Se llevó las manos a la cabeza y miró de reojo las nubes que pasaban. La luz del sol de la tarde era muy agradable, aunque no seguiría recargarlo. En un momento como este, estaría bien tener un trozo de hierba cola de zorro para masticar. Al pensar esto, Linji se sobresaltó. Una extraña sensación lo atravesó rápidamente, y entonces sintió que algo apareció en su mano. Instintivamente movió sus dedos y lentamente sacó su mano derecha de detrás de su cabeza, sosteniéndola frente a sus ojos. En su mano derecha, en algún momento desconocido, había aparecido un trozo de hierba cola de zorro. Linji se quedó atónito. Al ver la repentina aparición de la hierba cola de zorro ondeando al viento, la sensación táctil era muy real. No era una ilusión. Habilidad, idealista. No se trataba de una broma donde alguien le hubiera metido algo en la mano. Aunque esa extraña sensación había sido fugaz, Linji estaba seguro de que no era una alucinación. En un instante, sentí que tumbarse al sol era menos acogedor sin un trozo de hierba cola de zorro para masticar. Al instante siguiente, tenía en la mano un trozo de hierba cola de zorro con la punta peluda. El proceso fue tan fluido que resultó increíble. Sin siquiera darme cuenta, parecía haber alcanzado un momento de deseos hechos realidad. Detengámonos por hoy. Tengo cosas que hacer, salgo primero. Linji no pudo contener la emoción. Solo quería encontrar un lugar tranquilo para confirmar lo que acababa de pasar, y ya no tenía ganas de seguir charlando con Morgan. Nota. Esperamos que los lectores recuerden nuestro dominio webcam.com, su elección. Después de decir eso, Linji se sacudió el polvo y despegó hacia el cielo. Morgan se quedó allí de pie, con cara de desconcierto. Abrió la boca, pero las palabras se le atacaron en la garganta. Aún tenía un montón de preguntas que hacer. Este tipo era excepcional. No había respondido nada de principio a fin, se pasaba el tiempo divagando y haciendo preguntas, y luego se fue tan abruptamente. En cuanto a perseguirlo, olvídalo. Morgan permaneció en su sitio un rato, asimilando la información que acababa de obtener. Aunque Linji apenas había dicho nada, aún podía analizar algunas cosas basadas en sus palabras y reacciones. Por ejemplo, esa confianza en sí mismo de la que él ni siquiera era consciente. Combinada con la detección de intensidad de Jarvis, era una especie de confianza absoluta y reconocimiento de su propia fuerza. Justo cuando estaba pensando, sonó un suave bip en su auricular, señalando un mensaje cifrado entrante. Morgan recuperó el sentido, extendiendo la mano para tocarse el costado de la oreja y conectó la llamada. Morgan. ¿Cómo va? Una voz masculina algo seria se escucha por el auricular. Si Linji todavía estuviera allí, sin duda la habría reconocido como la voz de Tony Stark. El contacto preliminar está casi completo, pero el objetivo pareció encontrarse con una situación inesperada y se fue antes de adentrarse. No estoy seguro de si desconfió de mí, Morgan respondió, pero pensándolo bien, probablemente no. La expresión de Linji al irse transmitía alegría y anticipación. ¿Acaso ocurrió algo bueno que lo hizo irse con tanta prisa? Ella negó con la cabeza, sacándolo de su mente por ahora, y continuó con su insieme. Según el análisis sincronizado de Jarvis, el objetivo posee una reacción energética que ya ha superado el límite de los sensores instalados en mi traje. Sus atributos físicos son igualmente exagerados. Lo que se puede confirmar por ahora es que el dominio de las habilidades del objetivo incluye vuelo de alta velocidad que probablemente alcanza o incluso supera la segunda velocidad cósmica, visión de rayos X, la capacidad de ver objetivos más allá del alcance visual y auditivo mejorado. El otro extremo de la comunicación quedó en silencio durante unos segundos.
Sabes que tu traje actual no tiene ningún problema ni siquiera para detectar la reacción energética de un centinela, ¿verdad? ¿Estás seguro de que no puedes escanear el límite superior de energía del objetivo? Morgan no respondió. En su lugar, apareció Jarvis. Señor, puedo confirmarlo. No puedo detectar el límite superior de la reacción energética del objetivo, pero no descarto que tenga métodos especiales de ocultación de energía. Escaneé un campo de fuerza continuo y desconocido en la superficie corporal del objetivo con lecturas muy estables. Según una evaluación exhaustiva, su fuerza base es superior a la de los centinelas que se encuentran actualmente en la zona de erosión. Morgan agregó. Si queremos realizar una detección más profunda, me temo que tendremos que utilizar el conjunto de sensores de escaneo de la armadura anticelestial. No es necesario por ahora, respondió Tony inmediatamente. Es un desperdicio solo detectar energía e intensidad. El consumo de energía al activar la armadura anticelestial una vez es demasiado alto. Ese traje existía para enfrentarse a objetivos ultrapoderosos. Tony lo había agotado todo para crear este conjunto. Era una carta de triunfo que no se podía usar a la ligera. Además, por ahora, Lin Ji no había mostrado ninguna hostilidad evidente. Por supuesto, actualmente estaba recolectando materiales, preparándose para la producción de una segunda armadura anticelestial. La comunicación quedó en silencio por un momento antes de que los dos continuaran comunicándose. ¿Puedes confirmar de dónde vino el objetivo? ¿Es una raza extraterrestre o algo así? Esta era otra pregunta que le preocupaba a Tony. Jarvis especula que es muy probable que provenga de un universo paralelo. Tiene una foto mía de otro universo en la mano, aparentando unos 3 o 4 años, y tú también sales en la foto. Parece que, por su parte, tienen una buena relación y deberían ser buenos amigos. ¿Amigos? Tony bajó los párpados, mirando a través de la pantalla frontal la desolada superficie de Marte y la gigantesca maquinaria que operaba a lo lejos. Esta palabra le resultaba, de hecho, algo desconocido. Estaba más acostumbrado a términos como aliados, colaboradores o sujetos de interés. ¿Dijo por qué vino? Además, ¿se aclaró el motivo de su contacto con Peter Parker? Tony dejó de lado algunas emociones irrelevantes y volvió al tema principal. ¿Has recuperado los datos de audio y sensores del traje de Peter? Papá, le recordó Morgan con cierta impotencia. El traje de Peter Parker se lo entregó el señor Stark. Se opone a que obtengamos datos privados de otras personas sin autorización. ¿Recuerdas esto, verdad? Los dos Tony Stark de universos diferentes personalidades tenían y maneras de actuar distintas debido a sus distintas experiencias. El tío Tony de este universo aún sabía algo de respeto. Pero su propio padre tenía un toque de haz lo que sea necesario para lograr el objetivo. También fue debido a sus choques de personalidades que estos dos Tony discutían con frecuencia y se habían menospreciado durante mucho tiempo. No me importa esto ni aquello, ¿podrá detenerme? Jarvis, accede inmediatamente al sistema del traje araña y recupera todos los registros relevantes durante el contacto del objetivo con Peter. Sí, señor. Accediendo al traje araña, evitando protocolos de seguridad, recuperando datos relevantes. Datos relevantes obtenidos, integración y visualización. Desde el momento en que Jarvis inició la ejecución hasta ahora, transcurrieron menos de 3 segundos, lo que demuestra lo grande que era la brecha técnica entre los dos Tommy. Un segmento de diálogos procesados y análisis de escenas mostró inmediatamente en las pantallas de sus carátulas. El contenido principal era Lin Ji diciéndole a Peter que su tía Mana podría haber comido un monstruo de la zona de erosión. Después de que Morgan terminó de leer, gritó. Esto es imposible. Es imposible que un Eroder entre en una zona normal sin ser detectado. Todas las patrullas robot en áreas normales están equipadas con los últimos dispositivos de detección de energía del elemento de erosión, y hay satélites que realizan escaneos sincronizados continuos. Es imposible que un Eroder escape de nuestra vista. Tony, sin embargo, tenía una opinión diferente. Había vivido más y experimentado más. Un accidente de alta magnitud ya no era suficiente para conmoverlo. Nada es imposible, Morgan. Incluso con nuestra tecnología, no hay garantía de que podamos controlarlo todo. Así que, deja tus otras tareas por estos 2 días y sigue a Peter Parker por ahora. El objetivo, se llama Lin Ji, ¿verdad? No tomes la iniciativa de contactarlo de nuevo por ahora. Morgan comprendió rápidamente las intenciones de su padre. Desconocían la fuerza de Lin Ji y sus motivos eran inciertos.
El contacto directo era demasiado arriesgado. Dado que le había contado esto a Peter, debía tener algún propósito. Peter probablemente actuaría, y Lin Ji incluso podría tomar la iniciativa. Seguir a Peter era una forma más segura de observar. Entiendo, papá. ¿Cuándo vuelves? Tony echó un vistazo al progreso de la recolección de los robots de ingeniería. Queda aproximadamente un 30% para recoger. Regresaré en una semana aproximadamente. Recuerda lo que dije. Piensa más, actúa menos y no seas impulsivo. Contáctame de inmediato si hay algo inusual, ¿entiendes? Entendido. Vuelve al trabajo. Morgan puso los ojos en blanco y colgó. En lo que se refiere a prolijidad, los dos Tony eran bastante similares. Jarvis, vigila los movimientos de Peter y avísame tan pronto como actúe, le ordenó Morgan a Jarvis. No había otra opción. Ya que él lo había dicho así, ella seguiría a la araña pequeña durante los próximos días. No, quizás no tarde tanto. Basándonos en la personalidad de Peter y su conversación con Lin Yi, Peter podría actuar esta noche. En cuanto a que la tía Mana se comiera monstruos de la zona de erosión, no lo creía, igual que la araña pequeña. Aún confiaba en la tecnología de su padre, y no se había encontrado ningún monstruo escapando de la zona de erosión en los últimos años. Si esto fuera cierto, Morgan no quería pensar más en ello. Solo esperaba que fuera información falsa. De lo contrario, su vida relativamente tranquila probablemente se iría al traste. Morgan estaba un poco preocupada porque también sentía que alguien como Lin Ji realmente no tenía necesidad de usar algo como esto para engañar a la gente. ¡Ay, qué desastre! Morgan se volvió a poner la careta y voló alto, planeando encontrar un restaurante gourmet para comer bien. Por otro lado, tan pronto como Lin Ji regresó al hotel, se quedó mirando fijamente la hierba de cola de zorro que tenía en la mano durante un largo rato. Sosteniendo la hierba cola de zorro en su mano derecha, extendiendo su mano izquierda. Dame una hamburguesa. Ninguna reacción. Dame una botella de champú. Aún no hay ninguna reacción. Dame una gema del infinito. Shield no pudo soportarlo más. ¿Estás loco? ¿Así es como se usa una habilidad idealista? ¿Crees que esto es una máquina expendedora? Solo piensa si sale el producto. ¿Y entonces qué demonios se supone que debo hacer? ¿Por qué dejó de funcionar después de hacer una sola hierba cola de zorro? Lin Ji también estaba indefenso. Llevaba medio día intentándolo varias veces, pero sin resultados, como si la sensación que tuvo cuando apareció la hierba cola de zorro fuera solo una ilusión. La creación de una habilidad idealista no se usa así. Debes recordar con atención todos tus sentimientos y el proceso al activarla. Piensa en lo que hiciste, lo que pensaste y lo que sentiste. Shield repitió el método que acababa de mencionar, con tono molesto. ¿Qué hacía entonces? Estaba tumbado, tomando el sol. Era muy cómodo. Simplemente sentí que sería perfecto si tuviera un poco de hierba cola de zorro en la boca. Quería intentar replicar ese estado de ánimo, pero era demasiado forzado y ese sentimiento nunca volvió a aparecer. Inútil. Shield sacudió su cabeza, cubriéndose la frente con sus extremidades anteriores. Hazlo tú si eres tan bueno. Lin Ji inmediatamente le dio una patada, sin complacerlo en absoluto. Shield se dio una palmadita en el trasero y se levantó como un lagarto que estaba perfectamente bien. Entonces deja de intentarlo. Quizás aún no sea el momento adecuado. Después de todo, una capacidad idealista es como la comodidad que sientes. No es algo que puedas controlar simplemente queriendo. Tiene que haber, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, la oportunidad y el momento adecuado. ¿No podrías simplemente decir el momento adecuado, el lugar adecuado y las personas adecuadas? Escudo chasqueó los dedos. Exactamente, a eso me refiero. Pero no te preocupes. La primera vez que usas este tipo de habilidad es la más difícil de manifestar. Es como un umbral. Se puede decir que ya has cruzado el umbral. Aunque no te concentras en ello intencionalmente, esta habilidad aparecerá por sí sola, y con cada vez mayor frecuencia. Pensé que era feliz por nada. Lin Ji exhaló y se reclinó en su mecedora con las piernas cruzadas. Como era de esperar, dominar esta cosa era bastante misteriosa. No era como cagar, donde simplemente había que esforzarse. Me alegre de nada, ni hablar. La capacidad de crear es la más difícil de manifestar y dominar entre las habilidades idealistas.
Shield lo miró con una expresión que decía no sabes lo afortunado que eres y se quejó con desdén. ¿Desarrollar nuevas habilidades cuenta como creación? Preguntó Linji. Shield negó con la cabeza. No. No le des demasiadas vueltas. Dominar una habilidad deseada de la nada es completamente diferente a crear un objeto físico. ¿Recuerdas qué tipo de criatura creó tu padre cuando aprendió la creación? Era más avanzada. Contaba como creación de vida. Sin embargo, esa criatura no existió por mucho tiempo y no tenía plena conciencia de sí misma. Mi papá aprendió a crear vida desde el principio. ¿No es entonces que yo solo haga un poco de mala calidad un trozo de hierba cola de zorro? Linji agitó la hierba cola de zorro en su mano. Espera, las plantas también son vida. No necesariamente, dijo Shield negando con la cabeza. Es difícil saberlo ahora mismo. Si lo que pensabas ahora no era una hierba cola de zorro, sino una mujer hermosa, podrías haber creado una persona. Después de todo, lo he dicho varias veces. Eres un descendiente optimizado. En teoría, todas tus actuaciones deben ser superiores a las de tu padre. Bien, respondió Linji con melancolía. Por ahora bastará. Meciéndose en su silla, Linji dejó de obsesionarse con el asunto. Sintió que esta habilidad no podía adquirirse a la ligera. Cerró los ojos poco a poco para echarse una siesta. Cuando llegó la hora de cenar, Linji abrió los ojos con el ánimo renovado. Se acabó el tiempo. Supervisión, activa. Su mirada atravesó instantáneamente capas de obstáculos arquitectónicos y se posó en la casa donde vivía la tía Mana. En ese momento, la tía Mana acababa de regresar a casa, con una alegría misteriosa en su rostro. ¿Sería porque había un invitado en casa? Linji vio a una joven entrando a la casa con la tía Mana. Las dos charlaban y reían al entrar. La joven vestía apropiadamente y llevaba un bolso exquisito, probablemente un regalo. ¿Se trata de una reunión similar? Oh, la tía Mana encontró una guarnición. Su mirada se desvió, y Linji pronto captó la figura de la pequeña araña Peter a varias cuadras de distancia. También se dirigió a la casa de la tía Mana, aunque aún estaba a cierta distancia. Hoy no llevaba su traje de araña, sino que llevaba un recipiente con comida dentro. Tal como Linji esperaba, Peter actuó rápidamente. Como pensaba, con la personalidad de Peter, definitivamente elegiría investigar después de muchas dudas. Pero, ¿qué diablos estaba haciendo Morgan, colgado tan alto en el cielo? Linji no pudo evitar reírse. No parecía sorprendido. Probablemente ya había deducido algo. Parecía mejor que Morgan siguiera a Peter. En caso de que algo sucediera, por ejemplo, si la tía Mana mostrara su verdadera naturaleza y estallara una gran batalla con Spider-Man, y Peter no pudiera ganar, entonces no tendría que aparecer él mismo. Rápido, 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 pide comida. Tecleaba con entusiasmo Linji en la tableta que había en la habitación. Esta película de terror y suspenso de la vida real, ¿cómo podrían no comer algo mientras la disfruta? Peter Parker permaneció en la puerta durante un largo rato, dudando mientras sostenía una caja de almuerzo. Podía oír débilmente voces y risas desde el interior, así como el leve tintineo de los cubiertos contra los platos, lo que demostraba que su tía Mana tenía un invitado hoy y estaban comiendo. Mirando la lonchera en su mano, Peter dudó si tocar. Claramente no era buen momento para molestarlos, y la educada araña pequeña pensó que no estaría mal volver otro día. Se giró para irse, pero por alguna razón sus pies no se movían. Las palabras de Linji parecían resonar constantemente en sus oídos. Como si estuviera poseído, Peter se giró nuevamente, ampliando un dedo y presionó el timbre. En el momento en que lo presionó, Peter sintió un poco de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, inmediatamente pensó que, como la tía Mana tenía una visita hoy, debía estar comiendo comida normal, ¿verdad? Después de todo, había oído los sonidos. Quizás esto podría demostrar que su tía Mana era normal. Sin darse cuenta, la pequeña araña estaba inconscientemente poniendo excusas para la tía Mana. Después de todo, realmente no quería que la amable tía Mana fuera una especie de monstruo corrupto. En el instante en que se oyó el golpe, todo ruido dentro de la casa cesó abruptamente. Bajo la tenue luz amarilla, 2 platos de comida a medio comer reposaban sobre la mesa. Eran iguales a lo que Linji había visto ayer. Rebanadas de carne cruda que emitían una textura morada desconocida. Las expresiones previamente alegres de las dos personas se volvieron frías, tan frías que no parecían humanos vivos.
La buena tía Mana de Peter aún tenía manchas de jugo morado en sus labios envejecidos. Sacó un pañuelo para limpiarlas e intercambió una mirada con la joven que tenía enfrente. La joven permaneció en silencio 2 segundos. Tras intercambiar otra mirada con la tía Mana, se levantó rápidamente y, en silencio, comenzó a recoger la mesa del comedor. Mientras tanto, la tía Mana caminó hacia la puerta con rostro inexpresivo. ¿Quién es? Seguía siendo la amable voz de anciana que Peter conoció, y contrastaba enormemente con la frialdad que se reflejaba en su rostro. Al oír la voz, Peter respondió inmediatamente. Soy yo, tía Mana, Peter. Te traje algo, de comida. Espero no molestarte. Hubo unos segundos de silencio dentro de la puerta. Ah, ya veo, la voz de la tía Mana se fue apagando lentamente. ¿Puedes dejarlo en la puerta, Peter? Hoy, es un poco incómodo para mí. ¿Dejarlo en la puerta? Peter se quedó atónito por un momento. Esta petición era razonable. Normalmente, habría accedido sin dudarlo. Pero hoy había venido con un propósito. Demostrar que la tía Mana era una persona normal. Necesitaba entrar, ver con sus propios ojos y hablar con ella para disipar esa terrible duda. Después de pensar por un momento, Peter se armó de valor y dijo: Tía Mana, tengo algunas cosas que quiero hablar contigo. ¿Puedo entrar y sentarme un rato? Siguió otro silencio. La tía Mana giró la cabeza y miró la mesa del comedor. La joven ya se había vuelto a sentar, y la mesa frente a ella estaba completamente limpia. Al ver que la tía Mana la miraba, la joven ascendiendo. La tía Mana se giró y su rostro se transformó en una sonrisa familiar y amable mientras abría lentamente la puerta. Peter, pasa. Siempre eres tan atento trayendo cosas. La tía Mana sonriendo y se hizo a un lado. Pero la tía ya cenó. Al ver la sonrisa habitual de la tía Mana y escuchar su tono natural, la tensión en el corazón de Peter se alivió ligeramente. El hecho de que la tía Mana pudiera abrirle la puerta era una buena noticia. Observó discretamente a la tía Mana. Tal vez Linji realmente solo estaba bromeando con él. Ven, déjame presentarte. Ella es Asia, la nieta de un viejo amigo mío. Vino a visitarme hoy. La tía Mana le quitó la cesta a Peter. Sus dedos rozaron los suyos sin querer, lo que hizo que Peter frunciera los labios. Su mano estaba un poco fría, pero eso probablemente era normal. Hola, ¿eres Peter? La tía Mana me habló de ti. Eres un buen chico que siempre ayuda a los vecinos. Asia tenía una sonrisa educada al levantarse de la silla y saludar a Peter. Soja Asia. Hola, soy Peter. Esta también era una persona normal. La mirara como la mirara, parecía normal, lo que hizo que Peter respirara aliviado. Pero al segundo siguiente, cuando vio la mesa del comedor, Peter volvió a sentirse confundido. Tía Mana, ¿terminaste de comer tan rápido? Acabo de oír el sonido de los cubiertos desde afuera de la puerta, preguntó Peter, aparentemente con indiferencia. Ay, hijo. ¿Cuándo llegaste? No me digas que te quedaste mucho tiempo fuera. La tía Mana sonriendo y le dio una palmadita a Peter, como si lo regañara por no haber llamado antes, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos e incluso se endureció un poco. Quizás fue el sonido que hice al remover el café. No te quedes ahí parado, ven y siéntate, intervino Asia, haciéndole señas a Peter para que se acercara. El ruido del café revolviendo. Peter no dijo nada más y se acercó a sentarse en silencio. Efectivamente, había una taza de café a medio terminar frente a Asia. Si hubiera sido una persona común y corriente, lo habría creído. ¿Pero quién era Peter? Era Spider-Man. ¿Cómo era posible que su oído no distinguiera entre el sonido de los cubiertos y el de una cuchara al removerse? Asia mentía. El corazón de Peter se encogió aún más. Jarvis, ¿cómo está? ¿Hay algún problema? Morgan, vestida con su traje, flotaba en el aire sobre la casa de la tía Mana. Aunque flotaba, no salía ninguna luz de los propulsores del traje, como si usara algo parecido a tecnología antigravedad. Incluso el traje, originalmente de color claro, se había vuelto completamente negro, mimetizándose perfectamente con la noche. Mai y la mujer que se hace llamar Asia no muestran anormalidades en los escáneres, pero el análisis de microexpresiones indica claros signos de mentira en ambas, proporcionó Jarvis sobre los resultados de la detección. Debo recordarle, señorita Morgan, que la gente común también se siente a sus amigos y familiares en ciertas situaciones. Este simple comportamiento no constituye una prueba concluyente.
Sin embargo, junto con la información proporcionada por el objetivo, Lin Yi, la probabilidad de que la situación actual tienda a un juicio desfavorable aumenta. Entiendo, asintió Morgan. Sigue vigilando. Tengo el presentimiento de que las cosas podrían no ir bien. Si han comido, han comido. Si no, no. ¿Por qué mentir sobre algo tan insignificante? Me hizo reflexionar. Lin Ji también lo pensó. Miró el escudo cerca de sus pies, que también extendió una cámara para observar, y no pudo evitar darle una patada. Aunque el escudo no podía ver a través de las paredes como Lin Yi, tenía la capacidad de escanear y modelar a distancia. Su intensidad de escaneo de 100 actualizaciones por segundo garantizaba que no se perdería ningún detalle. ¿Qué piensas? Preguntó Lin Yi. Pensar en que... Estoy usando mi lente para observar, claro. Esto apenas empieza. ¿Qué podría ver? Respondió el escudo sin siquiera levantar la vista. ¿Qué crees que hará la arañacita? Lin Ji se acercó a una caja de papas fritas recién llegadas y observó con gran interés. Preguntar directamente. Siendo la personalidad de Peter la que es, probablemente preguntará directamente, dijo el escudo, analizando el carácter de Peter. Eso no es necesariamente cierto. Veo que Peter ya parece haber mirado el refrigerador varias veces. En la casa de la tía Mana, la atmósfera parecía armoniosa, pero surgían corrientes subterráneas. Cada uno tenía sus propios pensamientos. Buen chico, dijiste afuera que tenías algo que decirme. ¿Qué es? La tía Mana dejó la canasta de comida en la mesa y se sentó. Sí, en realidad quería preguntarte algo, tía Mana. Peter estaba organizando sus palabras, sin saber muy bien cómo empezar. Preguntarle directamente a la tía Mana podría hacerle daño. ¿Y si fuera un malentendido? La niña a la que trataba también sospechaba que era un monstruo de la zona de erosión. La tía Mana era tan mayor, ¿podría soportar semejante sospecha? Después de un momento de vacilación, Peter decidió llevar a cabo el plan que acababa de pensar. En realidad, no hay prisa, tía Mana. Ya cenaste. Déjame ayudarte a meter esto en la nevera. Peter se levantó de repente y agarró la cesta. Chillido. La silla fue rápidamente empujada hacia atrás y Asia de repente se levantó para bloquear a Peter. Tenía una sonrisa en su rostro, pero su movimiento era demasiado rápido y abrupto. Peter, déjalo aquí por ahora. Quizás quiera comer algo más tarde si tengo hambre. Tengo mucha curiosidad por saber qué comida trajiste. Además, a la tía Mana no le gusta que otros toquen su refrigerador. La razón era sólida y sin escapadas. Pero con las palabras de Lin Ji como premisa, el rápido movimiento de Asia sin duda parecía un intento de encubrir algo. Peter ya sospechaba, y este bloqueo rápido y deliberado le hizo darse cuenta de algo aún más. A Peter se le encogió el corazón. Sonrió y empujó el brazo de Asia que lo bloqueaba. Lo sentí helado y duro al tacto, igual que los dedos de la tía Mana. Está bien, a la tía Mana no le importará. Esto se echa a perder rápido. Si quieres comerlo, la tía Mana probablemente tendrá que calentártelo. Disculpe, lo pondré primero en el refrigerador. El brazo de Asia nos movió ante el empujón de Peter. El corazón de Peter se encogió aún más a medida que aumentaba su fuerza poco a poco. Esta ya era más fuerza de la que una persona normal podía soportar. Suficiente para empujar un coche pequeño con el freno de mano puesto. Sin embargo, Asia seguía sonriendo, aparentemente sin sentir nada. Finalmente, Asia pareció rendirse y relajó sus fuerzas. Peter la miró y caminó en silencio hacia el refrigerador. Tras él, la sonrisa de Asia se había desvanecido por completo. En su rostro frío, unos ojos inexpresivos miraban la espalda de Peter como si contemplaran un objeto muerto. Crujido, este fue el sonido de la puerta del refrigerador abriéndose. El refrigerador de la tía Mana estaba abierto. Ninguna era grande. En el compartimento frigorífico había zumo fresco, frutas y verduras. Un frasco de salsa roja y 2 platos de lonchas de carne cruda a medio comer con texturas moradas. El ambiente en la habitación quedó en silencio. Nadie hacía ruido, solo el zumbido del refrigerador abierto. Peter respiró profundamente y su corazón se hundió hasta el fondo. Había visto los datos de investigación de Tony Stark, que incluían información sobre varios monstruos de la zona de erosión. No se podía decir que esas texturas fueran diferentes de las fotos de monstruos. Eran simplemente idénticos. ¿La tía Mana realmente estaba comiendo monstruos de la zona de erosión?
La expresión de Peter era indescriptible, increíblemente compleja. Estos dos platos de carne monstruosa a medio comer destrozaron todas sus agradables ilusiones. Peter quiso darse la vuelta y preguntarle a la tía Mana si tenía alguna pizca o algún hábito alimenticio extraño. Después de todo, no era imposible que alguien tuviera semejante afición. Quería forzar un momento, por si acaso. Pero al segundo siguiente, su sentido arácnido le puso los pelos de punta. Al instante, su cuerpo reaccionó primero y se agachó de inmediato. Silbido. Por encima de su cabeza, un destello frío de luz pasó rozando su cuero cabelludo, cortando la puerta abierta del refrigerador por la mitad con un silbido. Si Peter no se hubiera agachado, probablemente habría terminado igual que la puerta del refrigerador. El sentido arácnido le advirtió de nuevo. Peter rodó por el suelo, algo desaliñado, para escapar del alcance del ataque. Peter levantó la cabeza, todavía conmocionado, y vio claramente al atacante. Era Asia. La Asia de ese momento era completamente distinta a la de hacía medio minuto. La expresión amable que le había parecido un poco extraña había desaparecido. Su brazo derecho se había transformado en una espada biológica de casi 1 metro de largo, con patrones de energía rojo oscuro fluyendo por los bordes. La hoja parecía como si hubiera crecido de su brazo, algo así como la extremidad anterior de una mantis, pero más grande y más afilada. Qué lástima, buen chico. ¿Por qué tuviste que tocar mi refrigerador? La tía Mana se levantó lentamente al otro lado de la mesa del comedor. Su mirada hacia Peter estaba llena de arrepentimiento, como si lo culpara por su desconsideración. Tía Mana, ¿de verdad estás comiendo monstruos de la zona de erosión? A ti también te han erosionado. Gritó Peter sin poder evitarlo. Estaba al borde del colapso. Lo que decía Lin Ji era cierto. Tonto. No fue la tía Mana quien dijo esto, sino la voz de Asia. Manipuló la espada en su brazo para atacar a Peter sin cesar, creando silbidos en el aire. Esa hoja era extremadamente afilada y cortaba fácilmente el metal común. Peter, naturalmente, no se atrevió a comprobar si su piel era tan dura como el metal, así que solo pudo esquivar y moverse en la pequeña habitación, confiando en sus reacciones y agilidad como Spider-Man. La tía Mana claramente no tenía intención de responder a la pregunta de Peter. Simplemente negó con la cabeza con una expresión de no deberías haber hecho esto. Asia, muévete más rápido. No podemos exponernos. Asia no respondió. Sus movimientos se aceleraron aún más a medida que su brazo izquierdo comenzaba a deformarse y estirarse rápidamente, transformándose en una segunda espada sangrienta e idéntica. Pateó el suelo, rompiendo al instante las baldosas, y se abalanzó sobre Peter como una mantis religiosa. No puedo pelear dentro de la casa, pensó Peter rápidamente. Por la fuerza que sintió al empujar a Asia antes, su fuerza no era inferior a la suya. En un espacio reducido, el oponente también tenía armas extremadamente afiladas, y eran dos, lo cual le perjudicaba. Pensando en esto, Peter saltó para esquivar otro de los ataques de Asia y pateó un sillón cercano. El pesado sofá voló a través de la habitación y se estrelló contra Asia. Asia se burló y blandió suavemente su espada, cortando el sillón en dos. Pero inmediatamente después, otro sofá voló frente a ella. Aprovechando esta abertura, Peter corrió rápidamente hacia la ventana. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la tía Mana, que estaba de pie junto a la mesa del comedor, se acercó a la ventana. El blanco de sus ojos desapareció, dejándolos completamente negros y excepcionalmente inquietantes. La tía Mana abrió su boca con una sonrisa aterradora que no tenía nada que ver con la amabilidad, aunque su voz permaneció suave. ¿A dónde vas, buen chico? Su sentido arácnido le picó en el cuero cabelludo y Peter se detuvo de golpe. La amenaza que emanaba de la tía Mana era incluso mayor que la de Asia empuñando sus espadas gemelas. ¿A dónde vas? ¿Por qué no me preguntas a mí? Estallido. Un grito furioso explotó fuera de la casa, seguido de cerca por un espeso y abrasador rayo de energía blanca. Auge. El rayo destrozó la puerta al instante, y los marcos de metal y las astillas de madera volaron por todas partes. Morgan, luciendo el modelo Night Mode completamente negro Mark Armor, flotó y levantó la mano para disparar otra ráfaga a la tía Mana. Jefe Morgan. Exclamó Peter, con el rostro iluminado de alegría. Nunca esperó que Morgan apareciera allí, y mucho menos tan oportuno. Pero aún así, con el inmenso poder de combate de Morgan, sus nervios se relajaron significativamente.
Al menos la situación podía controlarse. La tía Mana se arrastró lentamente, con su pálido y anciano rostro terriblemente sombrío. La anterior explosión del repulsor le había atravesado el abdomen. Incluso se podía ver la habitación tras ella a través del agujero. Pero, curiosamente, no salió sangre ni nada de la herida. El tejido muscular en el lugar de la lesión se retorció como un ser vivo, contrayéndose y sanando a una velocidad visible a simple vista. En apenas unos segundos, solo quedó una cicatriz ligeramente más clara. Expuesto. La voz de la tía Mana se volvió ronca mientras miraba fijamente a Morgan. Expuesto. Morgan ladeó la cabeza y se burló. ¿Crees que, reteniendo a Peter aquí, podrías seguir escondido? Peter aún llevaba el brazalete del traje. En cuanto el viejo aparato mostraba alguna anomalía, ya registraba la información y enviaba una notificación. E incluso si la señal hubiera sido bloqueada, Peter habría desaparecido hoy. Con los métodos de Tommy y las omnipresentes patrullas robot, ¿cómo no iban a encontrarla? ¿Son monstruos de la zona de erosión? ¿O humanos erosionados? Mientras Morgan hablaba, utilizó el conjunto de escaneo de la armadura para escanear meticulosamente a tía Mana y Asia de la cabeza a los pies. Fue realmente extraño. Aún no había reacción de energía erosiva. Ni siquiera la espada biológica de Asia pudo ser detectada. ¿Cómo lo lograron? Olvídalo. Seas lo que seas, anciana, y el que está a tu lado, vengan conmigo ahora. Cooperen, y tal vez aún haya una salida para ustedes. Peter se acercó vigorosamente. Tía Mana, escucha al jefe Morgan. Eres diferente a esos otros monstruos de la erosión que solo conocen la destrucción. Tienes razón, puedes comunicarte. Esto significa que aún tienes una oportunidad. Al oír sus palabras, la tía Mana se quedó en silencio al principio, pero luego soltó una carcajada. Para Lin Yi, a lo lejos, sonó como una gallina poniendo un huevo. La risa se hizo más fuerte y frenética, sonando excepcionalmente penetrante. Cuidado. Gritó Peter de arrepentimiento. Morgan se sobresaltó al ver una luz roja de advertencia iluminarse dentro de su visor. Inmediatamente se escuchó el sonido de una cuchilla cortando el aire. Era Asia. Se había desvanecido en la oscuridad mientras la tía Mana reía, buscando la oportunidad de atacar con decisión. Pero Morgan solo se sorprendió momentáneamente. Llevaba puesta su armadura. Ni siquiera necesitó moverse, pues el traje la hizo esquivar el ataque automáticamente. Simultáneamente, levantó la mano y disparó un repulsor, lanzando a Asia por los aires y destrozando el tabique de madera de la sala. Pero Asia tampoco resultó herida y se levantó rápidamente. Había marcas de energía negra en su espada biológica. Parecía que había usado esas dos espadas biológicas para bloquear el repulsor. Qué lástima, la tía Mana levantó la vista. Su fachada de bondad se desvaneció por completo y fue reemplazada por una expresión retorcida de resentimiento y locura. Morgan frunció el ceño, sin saber a qué se refería con lástima. ¿Era por la emboscada fallida que le habían tendido? ¿O porque ya no podías permanecer ocultos? ¿O quizás este accidente había arruinado algunos de sus aviones? Morgan, como observar el cuerpo de la tía Mana comenzaba a hincharse y retorcerse de forma antinatural. Sus huesos se crujían con fuerza y todo su ser se deformaba rápidamente como un trozo de masa. A su lado, Asia no volvió a atacar sino que siguió a tía Mana en una serie de procesos de mutación. Al mismo tiempo, una advertencia estridente volvió a sonar dentro de la visera de Morgan. Advertencia. Se ha detectado una concentración ultra alta de energía de erosión. Fuente. Objetivos Mana y Asia. La intensidad energética está aumentando excesivamente. Campo de protección de energía pasiva activada a máxima potencia. Advertencia. La concentración actual de energía de erosión ambiental ha alcanzado el umbral de peligro y su influencia se está extendiendo rápidamente. Peter, ponte el traje. Ahora. Gritó Morgan, y los propulsores de su armadura se encendieron al mismo tiempo, lo que la hizo deslizarse hacia atrás al instante para crear distancia. Morgan levantó ambos brazos y varias armas entraron en modo de espera. La reacción de Peter también fue rapidísima. Giró rápidamente el brazalete en su muñeca y un nanometal líquido gris plateado surgió al instante. En un abrir y cerrar de ojos, formó un traje de araña de hierro rojo y azul. Una tenue y casi imperceptible película de luz iluminó la superficie del traje, al igual que en la armadura de Morgan. Debía ser el campo de protección de energía de erosión.
Jefe Morgan, creo que deberíamos avisarle al señor Stark. Peter retrocedió mientras recordárselo a Morgan. Morgan puso los ojos en blanco. Tu señor Stark ya está en camino, pero está bastante lejos. Tardará unos 10 minutos. Ella ya había enviado la notificación. Para cuando Peter se diera cuenta y enviara una, habría sido demasiado tarde. Jarvis, informa sobre la evacuación. Morgan monitoreó a la tía Mana y a Asia, que se deformaban violentamente, mientras llamaba a Jarvis. El horror de la energía de erosión residía en su infectividad indiscriminada. Se propagaba en círculo desde el punto de explosión. Una vez expuestas, las personas o criaturas comunes dentro del radio de acción, eran invadidas por la energía de erosión en poco tiempo, provocando una mutación irreversible. Cuanto mayor sea la concentración, más amplio será el rango y más rápida la mutación. Afortunadamente, antes de derribar la puerta, Morgan se había movilizado a todas las industrias Stark cercanas. Patrullas robóticas y operaciones de evacuación realizadas como medida de precaución. En ese momento, los robots habían formado un círculo, rodeando toda la zona residencial. Se inició la fase 3 del protocolo de aislamiento. La evacuación de los residentes del bloque actual está completa al 97%. Las patrullas están desalojando al personal restante. El rango de erosión se actualiza sincronizadamente. Centrado en el objetivo, se ha extendido a una radio de 100 metros y se expande gradualmente. Las patrullas exteriores continúan evacuando simultáneamente un área más grande. Advertencia. La radio de radiación de energía del objetivo ha superado los 150 metros. Nivel de intensidad. R3. Señorita Morgan, se recomienda limitar estrictamente el alcance de combate al edificio actual y al espacio aéreo inmediato sobre él. No se les debe permitir atravesar el círculo de aislamiento ni entrar en zonas densamente pobladas. Morgan respiró hondo. Era obvio. Comprendía perfectamente la gravedad de la situación. El nivel R3 era un nivel de amenaza alto. Una erosión de esta intensidad era suficiente para provocar una mutación grave en un adulto sano en cuestión de minutos. Si no hubiera querido extraer información de estos dos monstruos, Morgan habría preferido llevar a cabo inmediatamente una supresión de fuego de alta intensidad para matarlos. En esos breves 10 segundos, las transformaciones de la tía Mana y Asia se completan. En ese momento, en la sala de estar, había dos monstruos horribles, ambos de más de 2 metros de altura. Habían perdido casi toda silueta humana. Sus cuerpos parecían lobos cubiertos de espinas, envueltos en caparazones de color rojo oscuro. Asquerosamente, una mucosidad roja rezumaba constantemente de los huecos de sus caparazones. Había ligeras diferencias en las mutaciones de los dos monstruos. La tía Mana era más robusta, sus músculos se abultaban en ondas. Asia era más delgada, pero sus dos espadas biológicas habían aumentado a 6, una en cada extremidad y 2 en sus manos, y parecía no tener miedo de lastimarse al blandirlas. Sus cabezas eran uniformes, anormalmente alargadas, pero sus rostros aún conservaban los rasgos originales de Mana y Asia, como si rostros humanos se hubieran incrustado en cabezas de monstruos. Una sola mirada bastaba para causar una incómoda sensación de contaminación mental. Sabiendo que no pueden escapar, simplemente se transformaron en monstruos y planean luchar a muerte. Preguntó Morgan con frialdad. ¿Aún les queda alguna razón? Está claro que lo hicieron. Muere. Scree. Los dos monstruos gritaron a la vez. El robusto monstruo en el que se había convertido Mana se estrelló contra el suelo, destrozando las baldosas del suelo mientras cargaba contra Peter con una fuerza violenta. Mientras tanto, el monstruo en el que se había transformado Asia mostró un estilo completamente diferente. Con un simple destello de su sombra, desapareció de su lugar, moviéndose como un espectro fantasmal mientras se deslizaba velozmente por las paredes y el techo. Peter, tú ocúpate de Asia, déjame a Mana. Morgan disparó rápidamente una ráfaga de repulsor, interceptando a Mana mientras se abalanzaba hacia Peter. Según los escaneos, Mana tenía mayor intensidad energética y era más poderosa. Morgan, con el traje, también era más fuerte que la pequeña araña, así que naturalmente se enfrentó a Mana. Hasta que llegue Tony, pase lo que pase, acorrámoslos. No podemos dejar que escapar. Después de una pausa, Morgan añadió en voz baja. Si las cosas se salen de control, encuentren una oportunidad para matarlos. Entendido. La voz de Peter resonó a través de su visor. Nunca había matado a nadie, pero lo que tenía ante sí ya no eran personas.
Eran monstruos. Aunque sus sentimientos eran complejos, Peter no era de los que dudaban ni ponían en peligro a sus compañeros. Después de todo, como él decía, esas criaturas ya no eran humanas. Alzando las muñecas, sus lanzatelarañas mejorados comenzaron a construir redes de barrera. Restringir la velocidad y el área de combate de la IA de tipo velocidad era la máxima prioridad. La batalla estalló en ese instante. Monster Mana poseía una fuerza inmensa. Cada ataque y zarpazo conllevaba un poder destructivo devastador. Olvidándose de los muebles de madera, ni siquiera las paredes pudieron resistir un solo golpe suyo. En poco tiempo la mitad de la casa quedó destruida. Morgan no se atrevió a usar armas de área de efecto de alta intensidad, ya que eso causaría que la energía de erosión se propagara aún más rápido y más violentamente. Confiando en la movilidad del traje y en el análisis y predicción de patrones de Jarvis, Morgan parecía manejar las cosas con facilidad, esquivando y sorteando los ataques de Monster Mana. Ella cambió sus repulsores a un modo de penetración de baja potencia y alta frecuencia. Con la ayuda de Jarvis, delgados rayos de energía impactaron con precisión en las articulaciones del monstruo. Aunque no pudo causar heridas fatales, fue suficiente para causar dolor y distracción al monstruo, ralentizando efectivamente sus movimientos. Ocasionalmente, cuando Monster Mana mostró una apertura significativa, Morgan se lanzaba hacia adelante con fiereza y el puño de su traje se transformaba en un martillo gigante y pesado para asestar un golpe brutal. Por otro lado, la batalla de Peter contra el monstruo Asia fue de un estilo diferente. La monstruosa Asia era extremadamente rápida, sus movimientos erráticos. Sus 6 espadas biológicas color sangre eran increíblemente afiladas, cortando con facilidad las redes que Peter desplegaba constantemente, e incluso tuvo la libertad de atacar a Peter con ellas. Peter llevó la agilidad de Spider-Man y su sentido arácnido al límite, apenas logrando esquivar las espadas de Asia con la ayuda de las predicciones del traje. En general, sin embargo, Peter lo estaba pasando mucho peor que Morgan. Aunque eran igualados en velocidad, Asia tenía 6 espadas. Inevitablemente, recibió algunos golpes. Aparecieron varios rayones en el traje de araña de hierro. Afortunadamente, no traspasaron la defensa, pero la desventaja era que estos ataques también dañaban el campo de aislamiento de energía de erosión. Esto hizo que las cosas fueran bastante difíciles para Peter. Peter, reduce tu espacio de actividad. Oblígalos a entrar en la casa. Gritó Morgan por el canal de comunicación, mientras el traje impedía que el sonido se propagara para que los monstruos no pudieran oír su plan. A por ello. Respondió Peter, cambiando rápidamente sus lanzatelarañas al preciado material superpolímero. Este material era escaso y su costo demasiado elevado, por lo que solo se utilizaba en momentos críticos. Se disparó una gran cantidad de cinta de superpolímero. Asia seguía pensando que era la misma cinta que se rompería con un solo corte y no le dio importancia. Al segundo siguiente, estaba fuertemente atada. Peter saltó y asestó una fuerte patada, enviando a Asia a un rincón de la habitación, gritando. No estaba herida, pero estaba furiosa. La patada de Peter había impactado en un lugar indescriptible. Ruido sordo. Su visión se oscureció cuando Asia sintió una enorme montaña presionándola inmediatamente después, mientras también escuchaba el grito enojado de su compañera, Mana. Así que Mana también había sido golpeada. Al menos eso la hizo sentir un poco mejor. Ahora es el momento. Aprovechando la oportunidad para lanzar a Mana sobre Asia, logrando que los monstruos se superpusieran, Morgan levantó ambas manos. Sus repulsores alcanzaron su máxima potencia, y su brillo se volvió cada vez más deslumbrante. Pedro. Copiado. Peter inmediatamente captó su intención y disparó sus últimas redes de superpolímeros, inmovilizando brevemente a Mana y Asia justo cuando estaban a punto de levantarse. Morgan no desaprovechó la oportunidad. Con sus repulsores completamente cargados, los dispararon directamente a los 2 monstruos que habían perdido temporalmente su movilidad. 2 torrentes ardientes de energía, varias veces más densos que antes, rugieron y golpearon a los 2 monstruos de lleno. Auge. La energía envolvió instantáneamente la mayoría de los cuerpos de los monstruos. Bajo el calor extremo y la alta energía, incluso la red de superpolímero comenzó a mostrar signos de derretimiento. Los agonizantes lamentos de los monstruos resonaron. Tras desvanecerse la luz, aparecieron 2 monstruos con capas agrietadas y carne destrozada.
Los dos monstruos se retorcían continuamente. Asia incluso había perdido una de sus espadas biológicas. Mana estaba aún peor. Se desplomó de lado, respirando con dificultad. Se le veían tejidos internos retorcidos y ennegrecidos por todo el cuerpo, salpicados de sangre púrpura, y seguía gimiendo, con un dolor inmenso. La sala de estar estaba llena del olor a carbón y del nauseabundo hedor de carne de monstruo. Después del breve e intenso choque, cayó un silencio inquietante y temporal, dejando solo el doloroso jadeo de los dos monstruos. Morgan no bajó la guardia. Sus repulsores permanecieron fijados. Los signos vitales del objetivo Asia han disminuido significativamente. La actividad de erosión energética se ha reducido en un 50%. Se ha perdido movilidad efectiva. Los signos vitales del objetivo Mana han disminuido ligeramente. La actividad de erosión energética ha disminuido un 31%. Se sugiere disparar un tiro adicional. Uf, al ver esto, Peter respiró aliviado y se dejó caer del techo para pararse junto a Morgan. Miró al casi irreconocible monstruo Mana desplomado contra la pared. Su corazón se llenó de emociones complejas, pero al final, solo pudo suspirar. Están bajo control, jefe Morgan. ¿Podemos esperar a que llegue el señor Stark? Morgan se acercó levemente. Este era exactamente el resultado que buscaba. Si bien matarlos directamente sería sencillo, estas entidades de erosión, que claramente mantenían un considerable grado de racionalidad, tenían un gran valor para la investigación y eran importantes fuentes de información. Jarvis, prepara las unidades de restricción y notifica a la patrulla terrestre para que se preparen para la recogida. Morgan no había terminado su oración cuando ocurrió un cambio arrepentido. Mana, que antes estaba moribunda, de repente se levantó del suelo con ambas garras, levantó la parte superior de su cuerpo y estiró su cabeza alargada, abriendo su boca hasta el límite. Scream. Este grito fue mucho más agudo y penetrante que antes. Se elevó al cielo al instante, extendiéndose por toda la ciudad. Cielos, Linji estaba suspendido en el aire sin ningún apoyo, sosteniendo un gran balde de palomitas de maíz que había traído del hotel, observando de cerca los caóticos bloques de abajo. La visión desde el hotel no era lo suficientemente clara, por lo que simplemente voló hacia el cielo sobre esa zona. En la casa de abajo, el monstruo de Maná, que gritaba, se había desplomado en el suelo con un ruido sordo, incapaz de levantarse de nuevo. Un mal presentimiento surgió en el corazón de Morgan. Ese grito no sonó como un estertor o una lucha final. El aullido resonó continuamente en el cielo nocturno y se desvaneció gradualmente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, después del silencio, inmediatamente después. Chillido. A pocas cuadras de allí, llegó la primera respuesta, igualmente aguda. Chillido, chillido. Más lejos, 1 segundo, luego un tercero, uno tras otro. El grito del monstruo de Maná fue como un toque de corneta, provocando una reacción en cadena mientras un agudo chillido tras otro resonaba en cada rincón de la ciudad de Nueva York. Peter sintió frío por todo el cuerpo, su sentido arácnido zumbaba y se sacudía salvajemente por todo su cuerpo. Morgan sintió aún más frío en las manos y los pies. En la pantalla de su visor, el mapa de la ciudad estaba cubierto por una enorme cantidad de marcadores rojos parpadeantes, cada uno representando un punto de reacción de la energía de erosión. Estos puntos de luz se dispersan casi uniformemente en rincones discretos de la ciudad. En ese momento, estos puntos se activaron por completo y se volvieron inquietos. Aún más aterrador, se movían, convergiendo desde todas direcciones hacia el edificio de apartamentos donde vivía la tía Mana. Está llamando a los de su especie desde el otro lado de la ciudad. La voz de Peter llegó a través de su visor, y su traje también estaba haciendo sonar las alarmas frenéticamente. Lo sé, las cosas se han puesto serias. Morgan miró la información dentro de su visor. Advertencia. Se han detectado y activado 67 fuentes de energía erosiva de alta intensidad en toda la ciudad. Nivel de amenaza en aumento. Crisis a nivel de ciudad. Activando el nivel de respuesta del protocolo de muro. Respuesta en curso. Recomendación. Evacúe la zona inmediatamente. Repito, evacúe inmediatamente. La velocidad al hablar de Jarvis aumentó, yendo consigo una sensación de urgencia similar a la humana. Morgan no habló, sus ojos estaban fijos en el monstruo de Maná que exhalaba más que inhalaba. La personalidad racional y la mente brillante heredadas de Tony Stark analizaban rápidamente la situación actual.
Ahora no era el momento de preguntar por qué los monstruos de la erosión aparecieron en la ciudad o cómo habían estado viviendo aquí. 67 ubicaciones, cada una representando un brote de transformación de un monstruo de erosión. Esa energía erosiva se extendería por toda la ciudad en muy poco tiempo a medida que se desplazaban. Desde la superficie, era casi seguro que la ciudad se encaminaba hacia una caída. Pero si se manejaba correctamente y con rapidez, podría salvarse. Siempre que la poción antierosión desarrollada por Industrias Stark se usara pronto, la gente común erosionada aún podría salvarse. ¿Y por qué se congregaban aquí estos monstruos? ¿Querían salvar a su camarada? ¿O tenían algún otro plan? No había tiempo para reflexionar. En el mapa de la pantalla, esos puntos de luz carmesí movían a una velocidad vertiginosa. Algunos incluso salían disparados de tuberías subterráneas. Los más cercanos estaban a menos de 2 kilómetros y llegarían en un minuto como máximo. Pedro. La situación ha cambiado. Tienes que irte inmediatamente. ¿Qué? No, no puedo. Peter negó inmediatamente con la cabeza. Escúchame, el nivel de protección de tu traje es demasiado bajo. Solo puede soportar una intensidad de energía de erosión de nivel R3 como máxima. Según la velocidad actual de los monstruos, este lugar se convertirá en una zona de amenaza R5 en 10 minutos como máximo. No servirás de nada aquí. Pórtate bien y vete. Incluso alguien con habilidades extraordinarias como Peter Parker solo podía resistir un poco más que una persona común, pero no podía evitar ser erosionado. En el nivel R5, la gente común mutaría en un minuto. Alguien como Peter probablemente solo duraría unos 10 minutos. Era manejable si la gente común mutara en monstruos de erosión ya que su fuerza era promedio, pero si Peter cambiaba, Dios mío, una araña gigante erosionada, eso sería una pesadilla para toda la ciudad. El traje de Peter fue creado por el tecnológicamente atrasado tío Tony, no por su padre Tony, y el sistema de hardware que llevaba era muy inferior al de la armadura Mark que ella usaba. Por eso Morgan, como persona normal, tenía mayor poder de combate que Peter después de ponerse su armadura. Mi traje tiene pociones antierosión incorporadas, con suficiente capacidad para luchar con seguridad durante media hora. Peter se negó de nuevo, siendo bastante terco. Sabía lo que Morgan pensaba. La energía de la erosión ya había comenzado a extenderse, y después, una gran área de gente común se convertiría en erosionados. Aunque Morgan era fuerte, al enfrentarse a una plaga de monstruos de erosión, el nivel de peligro seguía siendo muy alto. Si se quedara, al menos podría ayudar un poco. Váyanse los dos. Una voz firme se interpuso en su canal de comunicación. Simultáneamente, el rugido de los propulsores de la aeronave llegó desde lo alto. El aullido se extendía de lejos a cerca mientras un rayo de luz dorada y roja atravesaba el cielo nocturno, descendiendo en picado. El flujo de aire de los propulsores disipó el polvo del suelo. Tony Stark finalmente había llegado. El nivel R5 es solo una estimación conservadora. Tras infectar a un gran número de personas comunes, el nivel alcanzará rápidamente el R6. Actualmente, todas las patrullas robot están desplegadas. Pueden controlar a la gente común convertida en monstruos erosionados hasta cierto punto, pero no pueden lidiar con los 67 monstruos de erosión que llevan acechando quién sabe cuánto tiempo. El protocolo muro se ha activado. Los satélites en órbita baja están lanzando máquinas de combate a gran escala. Ustedes dos, abandonen este lugar y diríjanse a las afueras de la ciudad. Lo que debemos hacer ahora es contener las pérdidas dentro de una sola ciudad. Los erosionados, tras infectar a la gente común, no tienen cordura. Debes controlarlos y no dejar que ninguno salga de la ciudad. En cuanto a los monstruos de la erosión que vienen aquí, yo me encargaré de ellos. Tony llevaba la armadura MK-137, todavía en el esquema de colores rojo y dorado pero con un diseño más nítido y fluido. Todavía estaba lleno de la estética de la colisión tecnológica. Mientras hablaba, Tony también miró con cautela hacia una dirección alta en el cielo. Acababa de volar desde allí y vio al extraño llamado Lin Yi, sobre quien había informado el traje de la pequeña araña. Tony lo había rozado. Lin Yi, suspendido en el aire, sostenía una caja de palomitas y lo miraba con indiferencia. No había hostilidad, pero tampoco amabilidad, lo que dejó a Tony inseguro de sus intenciones. Pero ver el programa le hizo preguntarse si este brote de monstruos de la erosión tenía algo que ver con él.
Después de todo, esta persona, sentada en lo alto del cielo, observando el drama, parecía un poco a los villanos de las películas. Pero Tony pronto descartó la idea. Linji solo había aparecido un rato, mientras que estos monstruos de la erosión claramente llevaban mucho tiempo al acecho. Aún se desconocía si este individuo llamado Linji era amigo o enemigo. Tony tuvo que causar problemas y tuvo que desviar la atención para vigilarlo. Entendido, tío Tony. Peter, vámonos. Tras un momento de silencio, Morgan decidió escuchar a Tony. Aunque la tecnología de este tío Tony era relativamente anticuada, ni su experiencia en combate ni su adaptabilidad inmediata eran comparables con las del actual Morgan. La mejor opción era ser obediente y ayudar, en lugar de obstinadamente hacer cosas que pudieran obstaculizarlo. Peter quería decir algo más, pero Morgan lo arrastró. Justo cuando Morgan y Peter se fueron, los sonidos de monstruos corriendo y rugiendo ya estaban cerca. La primera ola de monstruos había llegado al área central. Un 100 pies gigante de caparazón escarlata, hormigas que parecían haber sido ampliadas incontables veces y un monstruo de erosión volador de aspecto desordenado vinieron gritando hacia ellos. Jarvis, usa el satélite equipado con hipersensores para escanear esta zona. El centro es la casa del monstruo de la erosión, Maná. Mira si hay algo debajo. Tony dio la orden y 6 placas de armadura con forma de diamante se desprendió de la parte posterior de su traje, las nanopartículas se reensamblaron en el aire en 6 cañones flotantes de pulso. Frente a los monstruos de erosión que se apresuraban, la luz azul que previamente flotaba desde las bocas de los 6 cañones flotantes se estalló instantáneamente. ZZT. Brom. 6 rayos de pulso de alta energía, tan horribles como cuencos, se dispararon simultáneamente y envolvieron con precisión al monstruo de la erosión. Saca primero a los que vuelan. ¿Es sentido común? Sí. El monstruo dejó escapar un par de gruñidos antes de caer al suelo y estirar la pata, con la mitad de su cuerpo disuelto en el golpe. Los monstruos restantes reaccionaron con rapidez, buscando refugio mientras avanzaban. Estos monstruos poseían inteligencia y tenían un objetivo claro. Más monstruos se abalanzaron uno tras otro, y los cañones flotantes giraron para volar alto hacia el cielo. Una de las ventajas de los cañones flotantes es su mayor movilidad en comparación con los blindados, lo que hace que la detección del enemigo desde gran altitud sea más eficiente y precisa. Informe sobre la situación global actual, Jarvis. Tony permanecía en una postura imponente, con los brazos cruzados, observando fríamente cómo los cañones flotantes eliminaban uno a los monstruos de la erosión. Satélite conectado, señor. Realizando escaneo del hipersensor. El protocolo de la muralla de la ciudad está respondiendo. Debido a la naturaleza repentina del evento y a la dispersión de los puntos de brote, solo alrededor del 3% de los humanos normales lograron evacuar los límites de la ciudad con éxito durante la primera oleada de instrucciones. El personal restante está siendo guiado a refugios temporales antierosión preestablecidos en cada área, con la dispersión auxiliar de inhibidores de erosión, aunque las altas concentraciones de energía erosiva no pueden aislarse por completo. Se estima que las cápsulas de lanzamiento aéreo del robot de combate pesado RK-100 llegarán al área designada en 16 minutos y 21 segundos. Monitoreo ambiental. La trayectoria del punto de origen de la erosión activa es clara y su objetivo es muy consistente. La energía de erosión residual a lo largo de su trayectoria ha provocado que el nivel básico de erosión en toda la ciudad alcance R1, con más del 60% de las áreas que muestran erosión de nivel R2. La energía de erosión residual es altamente cohesiva, respondiendo y convergiendo entre sí. La intensidad de la erosión continúa aumentando. En cuanto a por qué tuvieron que esperar a que aterrizaran los robots de combate pesados, fue porque estaban equipados con los últimos purificadores capaces de contener y purificar niveles de energía de erosión R6 e inferiores, y poseían capacidades de combate de alta intensidad. Tony calculó en su cabeza. 16 minutos era un poco mucho. Enfrentarse a estos monstruos inteligentes cuyos números aumentaban constantemente, confiaría únicamente en 6 cañones flotantes que necesitaban conservar energía para el acoso y la contención conduciría a una presión cada vez mayor. Esa descarga a toda potencia de los cañones flotantes solo había aniquilado a un monstruo de erosión. Ahora, los 6 cañones flotantes no disparaban a toda potencia, así que, como mucho, solo obstaculizaban los movimientos de los monstruos y les causaban algunas heridas.
No era que no quisiera disparar una salvación completa, sino que la defensa de los monstruos era excelente, e incluso habían comenzado a unirse hacia monstruos de erosión especializados en defensa con una durabilidad extremadamente alta. Disparar los cañones flotantes a máxima potencia agotaría rápidamente su energía, así que hostigarlos mientras esperaban a las máquinas pesadas era la mejor opción. Tony reflexionó un momento y su armadura comenzó a transformarse rápidamente. La espada de energía azul salió despedida de sus brazos mientras tomaba la iniciativa y atacaba. En lo alto del cielo, Lin Ji comía palomitas, gesticulando y comentando sobre Tony desde la distancia. El traje es genial. Por cierto, Xiel, siempre afirma ser una forma de vida mecánica de alto nivel. ¿Podrías escanear y replicar esta tecnología de armadura? Preguntó Lin Ji, pero pensaba que se trataba de otro Tony. Tenía una extraña sensación. Porque parecía que en tantos mundos, Tony siempre tuvo la sensación de ser el protagonista del universo actual. Ese sentimiento hizo que Lin Ji se sintiera un poco extraño, pero solo pensó en ello por un momento y no se detuvo en ello. Ah, cierto, cierto. Puedo con solo escanearlo. Es una tecnología muy fácil de usar. Podría mejorarla y hacer una armadura que lo aplastaría. El escudo, que colgaba del pecho de Lin Ji, gesticulaba salvajemente y se burlaba repetidamente. Este tipo simplemente dice lo que le viene a la mente. Era una forma de vida mecánica, no un dios omnipotente. Su traje es simplemente genial. ¿Puedes hacerme un conjunto de, cómo se llamaba antes, la armadura anticelestial? Quiero ver de qué se trata. Lin Ji se frotó la barbilla e hizo su petición. Escudo. No podía darme cuenta de que era sarcasmo. Hermano, soy una forma de vida supermecánica. Y ni hablar de la armadura anticelestial, incluso puedo fabricarte una armadura de energía galáctica. Esa cosa puede crear un agujero negro con un solo movimiento de la mano. ¿Qué te parece? Caramba. ¡Qué guay! Hermano, ¿por qué no lo dijiste antes? Lin Ji se quedó atónito, con los ojos brillantes mientras agarraba el escudo y lo levantaba. ¿Qué materiales se necesitan y cuánto tiempo llevará fabricarlo? Deja de sacudirme. Hay un requisito previo. ¿Qué requisito? Está bien, solo dilo. Lin Ji empezó a fantasear con alegría. ¿Una armadura de energía galáctica capaz de crear un agujero negro con un gesto? ¿Qué tan genial se vería? Bueno, el requisito es acceder a la base de datos de mi madre. Después de todo, aunque soy una forma de vida mecánica, no puedo crear este tipo de tecnología de la nada, así que... La sonrisa en el rostro de Lin Ji se desvaneció y, sin expresión alguna, arrojó el escudo. Alargarse. Maldita sea, se había hecho ilusiones en vano. Este pequeño mocoso estaba jugando con él otra vez. Dos propulsores se extendían desde la parte trasera del lagarto mecánico, escudo, mientras volaba ágilmente en círculos en el aire y volaba de regreso con una mirada burlancia. Mírate, estás ansioso otra vez. ¿Eres el Superman impaciente? Lin Ji sintió ganas de patearlo, pero la cara del lagarto del escudo de repente se puso seria mientras se colgaba del pecho de Lin Ji. Basta de bromas. ¿No piensas entrar? Bajo esta casa de mana, he escaneado algo increíble. Puedes usar tu supervisión para ver la posición a unos 1000 metros bajo tierra. Lin Ji negó con la cabeza. No pienso intervenir por ahora. Veamos qué pueden hacer Tony y su ejército de robots. Hablando de eso, ¿no hay otros superhéroes ni nada? De principio a fin, solo vio a Morgan, Peter y Tony. El reparto es un poco reducido. Lin Ji murmuró una frase y usó su supervisión para mirar a través del suelo hacia un nido circular ubicado a 1000 metros de profundidad. Dentro del nido, que brillaba con una luz carmesí, se acurrucaba un monstruo de erosión gigante. ¿De qué tamaño era? Probablemente mediría casi 100 metros si se mantuviera de pie. Un gigante. Esta cosa sería una superbestia si se levantara. ¿Cómo demonios se esconden bajo la ciudad? No lo entiendo. Para luchar contra esta cosa, deberíamos llamar a Ultraman. En ese momento, el monstruo gigante pareció despertar. La energía carmesí de su cuerpo fluía cada vez más rápido, y el aura vital de una criatura maligna se expandía poco a poco. Era como si la repentina erupción de energía erosiva lo hubiera despertado prematuramente. Con una energía de erosión tan densa, una vez que este monstruo entre en erupción por completo, será al menos de nivel R9, el tipo que mutaría a los humanos en un segundo.
Lin Yi miró hacia los satélites, su mirada atravesó capas de nubes para aterrizar en un satélite en la órbita baja de la Tierra. Era un satélite de Industrias Stark, su conjunto de sensores apuntaba directamente a esta área. Parecía que Tony también había presentido que algo andaba mal. ¿Estaba escaneando? 1000 metros bajo tierra, Lin Yi masticaba sus palomitas, reflexionando. ¿Podría la tecnología de Stark penetrar a esa profundidad? Era una posibilidad remota. ¿Debería avisarle? Al pensar esto, Lin Yi frunció el ceño. Comprendió que quizás ya fuera demasiado tarde. La energía de erosión escarlata había comenzado a extenderse desde las profundidades del subsuelo y saldría a la superficie en cuestión de segundos. ¿Se está despertando este grandulón? Vaya, esto es un poco complicado. ¿No tardará la máquina de combate a gran escala de Tony más de 10 minutos en llegar? Lin Yi dudó 2 segundos. Siendo honesto, no tenía ningún vínculo profundo con este universo, ni planeaba ser el Salvador. Pero viendo que una criatura de cientos de metros de altura estaba a punto de despertar, la pregunta era si Tony podría sobrevivir a la primera ronda. Olvídalo, se lo diré. Después de todo, no es que sea un demonio. Además, el otro Tony tiene la armadura anticelestial y podría haber luchado ya contra los celestiales. Podría tener información útil. Hacerle un favor ahora facilitaría la comunicación y la recopilación de información en el futuro. Tony, 1000 metros bajo tierra. Un monstruo de erosión gigante está a punto de despertar. Cuidado. Abajo, Tony estaba blandiendo sus espadas de energía, intercambiando golpes con los monstruos de erosión, cuando la voz de Lin Yi resonó dentro de su casco sin previo aviso, dando un susto. Los movimientos de Tony flaquearon, y casi dejaron que un monstruo de erosión le clavara una garra. De repente, atacó al monstruo frente a él y se giró, enfocando rápidamente su placa frontal en la ubicación de Lin Yi. Lin Yi, con sus palomitas en la mano, sostuvo su mirada desde lejos. Al mirarlo, Lin Yi se asoma con inexpresividad. Jarvis, ¿escuchaste eso? La voz de Tony era baja. Señor, no detecté ninguna señal de comunicación. ¿A qué se refiere? Tony frunció los labios. Comprendió el gesto de asentimiento de Lin Yi. La voz que acababa de oír no era una alucinación. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué método permite hablar directamente a la mente de alguien? Además, Jarvis no le había advertido ni detectado nada. Además, ¿por qué lo llamó Tony de entrada? ¿Eran tan cercanos? Bueno, esa última parte no fue muy importante. Jarvis, activa el sensor cortical en la base de la torre Stark. Objetivo. Justo debajo de mí, a 1000 metros de profundidad. Escaneo a máxima potencia. Y mientras estás en eso, realiza un escaneo neuronal profundo y completo de mi cabeza. Entendido, señor. Accediendo a los sensores tectónicos. Cuenta regresiva. 10 segundos. Iniciando secuencia de escaneo neuronal profundo. Tony voló por los aires mientras sus 6 cañones flotantes regresaban, formando una formación orbital defensiva a su alrededor para repeler a cualquier monstruo que intentara acercarse. Apretó los puños, observando las 2 barras de progreso en la esquina de su visor. Escaneo completo, señor. No se detectaron anomalías en su cabeza ni en su sistema nervioso central. Antes de que Tony pudiera responder, el informe de Jarvis siguió inmediatamente. Su velocidad de habla aumentó repentinamente. Señor. Detección tectónica completa. A una profundidad objetivo de 1061 metros, he detectado una gigantesca reacción estructural biológica. Dimensiones del objetivo. Altura estimada en posición vertical entre 93 y 109 metros. Actividad de signos vitales. Altísima. Está despertando. Coincidencia de clasificación de objetivos. Zona de erosión unidad de nivel madre. Evaluación del nivel de amenaza. Equivalente a R9. La capacidad real de difusión de la contaminación superará este nivel en al menos 2 niveles. Advertencia. La tasa de actividad de energía superficial del organismo objetivo aumenta rápidamente. Ha entrado en la fase final de despertar. Se estima que se activará por completo en 15 segundos. Detección de energía de erosión de ultra alta concentración que se dirige hacia la superficie a alta velocidad a través de fisuras geológicas. Cuenta regresiva de contacto. 9 segundos. 8 segundos. La serie de mensajes hizo que el corazón de Tony se acelerara y sus pupilas se contrajeran. Una madre de nivel R9.
¿Cómo pudo aparecer algo así aquí? ¿Cómo fue posible que estuviera aquí? Un R9 era una existencia que ni siquiera Thor podía manejar. Además, los monstruos de la zona de erosión no podían sobrevivir mucho tiempo en áreas normales. Esta era una regla fundamental establecida mediante innumerables investigaciones. Era la piedra angular sobre la que se construían todos los sistemas de defensa y contramedidas. Pero ahora, esa piedra angular estaba siendo aplastada hasta convertirse en polvo bajo sus pies, a 1000 metros de profundidad, por un monstruo de casi 100 metros de altura. Bueno, Tony no quería admitirlo, pero desde el momento en que supo de la aparición de los monstruos de erosión de Mará, esa piedra angular dejó de existir. Antes se consolaba pensando que podría ser solo un accidente, o quizás una nueva variante del monstruo de erosión. Pero ahora, esta serie de emergencias de alta frecuencia le decían una vez más cuán cruel es realmente la realidad. Nivel de erosión ambiental actualizado. Área de coordenadas actuales. R6. Sigue aumentando. R6, 5. R6, 8. Advertencia. El campo antierosión del traje MK-137 actual tiene una clasificación máxima de R6. Un contacto excesivo provocará el colapso de la protección y una mutación por erosión irreversible del usuario. Protocolo de evacuación de emergencia activado. Señor, debe abandonar el área. Procedimientos de evacuación remota sincronizados. Objetivos. Señorita Morgan Stark y señorita Macetas de Pimienta. Se encuentran en el refugio independiente del tercer sótano de la Torre Stark. Evacuar. Tony apretó los dientes, con la mente acelerada mientras emitía una nueva serie de órdenes. Contacta con un Thor. Contacta a Carol. No me importa dónde estén. Díganles que vuelvan a buscar refuerzos inmediatamente. Respuesta de alto nivel para el protocolo del muro. Activa la red de distribución. Inicien la evacuación de las ciudades cercanas a Nueva York. Aceleren el despliegue de la máquina de combate. Quiero ver el cuerpo principal en 3 minutos. Tony no planeaba evacuar. No podía. No es que no tuviera miedo a la muerte, pero sabía muy bien lo que representaba una unidad madre de nivel R9. Esta no era solo una unidad de combate. Era una unidad de reproducción. Provocó una erosión que excedía los niveles R9 más 2, es decir, R11. Una vez que la intensidad de la erosión ambiental superaba R10, transformaba completamente el área normal cubierta en una zona de erosión. ¿Qué pasaría entonces? Esta nueva zona de erosión en Nueva York se convertiría en un bastión para los monstruos de la erosión justo en el corazón del territorio natural de la humanidad. Usarían la erosionada Nueva York como trampolín para irradiar hacia afuera, provocando la caída de aún más ciudades. Baliza cifrada de máxima prioridad enviada al nodo de comunicación público de la Capitana Marvel. En espera de respuesta. Recepción de señal confirmada por Asgard. Esperando respuesta. Modo de sobrecarga de propulsores activados. Se inició la separación de los propulsores. Se estima que el cuerpo principal aterrizará en 2 minutos y 51 segundos. Se enviarán cápsulas de equipo adicionales a doble velocidad, con una llegada estimada de 55 segundos después del cuerpo principal. Tony observó sin expresión la ejecución de cada comando y luego volvió a hablar. Activa el traje prototipo MK-199. Jarvis se quedó en silencio por un momento. Señor, el traje MK-199 se ha desplegado desde la línea de equipos del laboratorio y vuela hacia sus coordenadas a gran velocidad. Llegada estimada en 17 segundos. Debo recordarles que la estabilidad de este modelo es de solo el 37%. El tiempo de combate seguro con uso intensivo es de 15 minutos. Lo sé, Tony hizo una pausa. Notifica de Big Morgan y al otro Tony Stark. Diles que se preparan para activar la armadura anticelestial. Espero que al final no tengamos que usar esa cosa. En ese momento, de repente el suelo empezó a vibrar ligeramente. Jarvis. Tony sintió intensamente que la tierra temblaba. Casi al mismo tiempo que llamó a Jarvis, los temblores se intensificaron, alcanzando una frecuencia máxima. Un zumbido se elevó del suelo bajo los pies de Tony, y el hormigón empezó a agrietarse. Las grietas se extendieron y se entrelazaron rápidamente, como placas tectónicas en colisión, formando daños masivos. Aparecieron cada vez más fisuras y una luz carmesí comenzó a brotar de sus profundidades. En un instante, el aire, ya turbio por la presencia de elementos erosivos, se volvió aún más denso y viscoso.
La vegetación de la zona residencial comenzó a marchar y morir, y las ratas salieron corriendo del subsuelo. Los antes adorables gatos y perros ya habían perdido el aliento debido a la energía erosiva, pero en cuanto surgió la luz carmesí, sus músculos comenzaron a abultarse y retorcerse irregularmente bajo la piel. Su pelaje se desprendió a mechones mientras sus cuerpos temblaban violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, los animales muertos abrieron los ojos, emitiendo agudos chillidos por la garganta mientras sus cuerpos se hinchaban y crecían. Ha despertado, señor. Se dirige a la superficie a gran velocidad. Nivel de erosión ambiental. R7, 2. R7, 8. R8, 1. Traje con carga de campo de fuerza antierosión. 89%. 96%. Cuenta regresiva para la llegada del MK-199. 9 segundos. Aguante, señor. Tony apretó los dientes, incapaz de hablar. Una oleada de náuseas le subió por la garganta y perdió las fuerzas al instante. Su visión comenzó a nublarse intermitentemente, impidiéndole ver la pantalla dentro de su visor. Un zumbido le llenó los oídos, los músculos de sus brazos se contrajeron sin control y aparecieron finas manchas rojas en su piel. Ya no podía oír con claridad lo que Jarvis balbuceaba. Afortunadamente, el MK-199 llegó al campo de batalla justo un tiempo. Se inyectó el sueño prototipo antierosión. Señor, prepárese para el despliegue. El sonido de una aeronave surcando el aire llegó desde arriba mientras un rayo de luz plateada atravesaba el cielo nocturno. Cayó en picado desde gran altura, deteniéndose en seco a pocos metros sobre la cabeza de Tony. Era un traje con una forma completamente diferente a la de la serie marca actual, de mayor tamaño y contornos más definidos. Probablemente por tratarse de un prototipo, su superficie carecía de la pintura tradicional dorada y roja, dejando al descubierto el metal crudo de color blanco grisáceo. El cofre no albergaba un solo reactor como antes. En su lugar, presentaba un gran reactor azul rodeado de 6 pequeñas unidades especiales con forma de gema que también emitían luz. En cuanto llegó el MK-199, se desarmó como un ser vivo. Decenas de módulos de blindaje se lanzaron hacia el traje MK-137 que Tony llevaba puesto. El nanometal fluyó, reemplazando al MK-137 original en cuestión de segundos. El núcleo de energía emitió una luz aún más intensa a medida que un poderoso campo de fuerza antierosión se expandió desde la superficie de la armadura, empujando con fuerza la niebla de erosión circundante, que ya había alcanzado R8, 5. El zumbido en sus oídos desapareció y la escena ante él se aclaró gradualmente. El zumbido de alta frecuencia del núcleo de energía le dio una sensación de seguridad. Despliegue del MK-199 completo, señor. La carga actual del campo de fuerza es estable dentro del umbral de seguridad. Sin embargo, este prototipo no tiene una duración teórica de combate seguro. Tenemos un máximo de 15 minutos. Además, debo informarle otro asunto, señor. Jarvis de repente se quedó en silencio durante 2 segundos, y el corazón de Tony se hundió junto con el silencio. Señor, lo siento. El protocolo de evacuación de la señora Pepper y la señorita Morgan no pudo completarse. El cuerpo de Tony de repente se congeló en el lugar. ¿Qué dijiste? El refugio independiente bajo la torre Stark no tiene una función de lanzamiento independiente. La erosión del entorno se intensificó varias veces y hemos perdido todas las oportunidades. Toda la ciudad ha alcanzado un nivel de erosión cercano al R9 tras la reciente erupción de energía erosiva. Una vez que abandonen las medidas defensivas, la señora Pepper y la señorita Morgan morirán al instante o mutarán. Los vehículos de transporte existentes no soportarán la erosión por encima del nivel R6. Por lo tanto, el protocolo de evacuación se vio obligado a suspenderse. El refugio independiente ha entrado en modo de defensa de máxima potencia. La barrera de energía está funcionando a plena capacidad. Señor, actualización del nivel de erosión. R9, 3. Se ha conectado un núcleo de reactor al refugio independiente. En teoría, el suministro eléctrico no es un problema, pero la energía de erosión no puede aislarse por completo. No me vengas con eso, Jarvis. Dime cuánto tiempo les queda. 7 minutos. En 7 minutos, la señora Pepper y la señorita Morgan sufrirá una mutación irreversible. Mierda. 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 El pecho de Tony se agitaba mientras jadeaba en busca de aire, la mirada severa en sus ojos fue reemplazada por terror.
Jarvis, busca todos los aviones de respaldo de inmediato. ¿Puede una gran máquina de combate servir como transporte? ¿Es factible que se lleve la cápsula de refugio independiente? La probabilidad de una evacuación exitosa en 7 minutos es del 1,62%. Señor, lo siento. Mierda. Tony prácticamente estaba volviendo loco. Tras recibir la señal de Peter Araña y Morgana Grande, pensó que se trataba de una extraña invasión de monstruos de erosión. Jamás imaginó que lo que debería haber sido un incidente menor se convertiría en algo tan grave en tan solo una hora. La distribución de estos monstruos de erosión y la enorme criatura que se acercaba implacablemente a la superficie confirmaron su sospecha. Esta invasión y emboscada se habían estado preparando durante más de un día o dos. Y ahora estaba perdiendo la calma. Pepper y Morgan eran su límite final. Hace una hora, madre e hija todavía estaban riendo y compartiendo la cena, y Morgan incluso le mostró en vídeo lo que había aprendido en la escuela hoy. Y ahora, ding. Se escucha un sonido nítido. Señor, una solicitud de comunicación entrante de la señora Pimienta. Fuente de la señal. Refugio independiente. Los labios de Tony temblaron y su lengua se sintió entumecida. Estaba casi sin palabras en ese momento. Jarvis conectó silenciosamente la videollamada, sabiendo qué elección tomaría Tony. La videollamada se ilumina dentro de la pantalla. Pepper y Morgan estaban acurrucados juntos dentro de una cápsula de refugio completamente transparente y sellada dentro del refugio. La luz fluyó sobre el refugio. Era el campo de fuerza de protección contra la energía de erosión funcionando a plena capacidad. Una espesa niebla roja se arremolinaba alrededor de la cápsula de refugio. Aunque su concentración disminuyó cerca de la cápsula, aún no estaba completamente protegida. Incluso dentro de la cápsula, comenzaba a aparecer una fina niebla roja. Papá, no me siento bien. Morgan arrugó su naricita, con la voz entrecortada por las lágrimas mientras miraba con tristeza la pantalla dentro de la cápsula, aún con lágrimas en el rostro. Me duele mucho el brazo. Ella levantó temblorosamente su pequeño brazo, y los patrones rojos en este picaron a Tony hasta el fondo. Los ojos de Pepper estaban rojos, pero no lloró, en cambio sostuvo a Morgan con una expresión de pura ansiedad. Tony, ¿dónde estás? ¿Cómo está la situación? ¿Tú? De repente, Tony extendió la mano para interrumpirla. Escúchame, el tiempo apremia. Los ojos de Tony se iluminaron como si hubiera pensado en algo. Miró fijamente las dos caras en la pantalla, hablando rápidamente. Cuida de Morgan. Encontraré la manera, confía en mí. Dicho esto, Tony cortó rápidamente la comunicación antes de que alguno de ellos pudiera responder. El tiempo era realmente escaso. A la madre y a la hija solo les faltaban 6 minutos. Y Tony había pensado de una manera con una probabilidad muy alta de evacuarlas. Levantó la vista y volvió la vista al cielo. Atravesando las nubes, vio a aquel joven perezoso. Él todavía sostenía sus palomitas, con los párpados medio caídos, manteniendo la actitud de quien ve un buen programa. No había niebla erosiva a su alrededor. Era como si la niebla le temiera y no se atreviera a avanzar a menos de 3 metros de su persona.